buenos días, compañeros. Le damos las gracias por su presencia en este taller. Le damos todo presentarles el subsidio que van a estar hoy para la innovación. Tenemos a la maestra Carmen Ugarte. Ella es el de guionismo y de locución y pastoral. El guionismo de la locución y la cultura de Cobanos. Tenemos al profesor David Silva, desde aquí extremadamente abierto, le damos las gracias. Al profesor Daniel Gandra, también siempre aquí extremadamente abierto, un compañero de mi Pues el fundador José Marco Rodríguez, coordinador del taller de Radio Podcast, y de Radio Podcast. Bueno, quiero, antes de comenzar a dar la palabra a la conferencia para que acabemos este taller, quiero preparar un pequeño mensajito para todos ustedes, para los compañeros también. Como mensaje de bienvenida, hace unas semanas, compañeros, sin mala intención, obviamente, no, desde luego, una noticia que expresaba duda, expectación, abierta, asombro, alguien me hizo esta pregunta. ¿Por qué hace esto? ¿Por qué usted hace esto? Se refería a apoyar en las actividades de Radio Podcast. Me dio mucho gusto esta pregunta porque se trata de una interrogante cuya se puede expresar todo el día. Siempre tenemos que tener claro. De lo contrario, es como si fuéramos de viaje y no sepamos a dónde ir. Creo que no, ¿verdad? Imagínate salir a la calle, caminar y no saber a dónde van, a dónde voy. ¿Qué locura sería? Y yo me eché caminar el camino y no saber a dónde nos sentimos en la vida. O imagínate terminando haciendo un podcast y no saber por qué y para qué hacer. ¿Por qué hacemos esto? Es pues la pregunta con la que debemos tratar antes de empezar las actividades como estudiantes o como estudiantes. ¿Por qué hacemos esto? Es la pregunta vital cuando estamos en una vida, transformar una familia, planear tus hijos, que esperamos con tu amor, por tener tiempos. Y no va a iniciar esa pregunta, que nos ayuda a renovar, fortalecer la vida. Volviendo a la pregunta inicial que se plantearon, ¿por qué hacemos esto? Yo digo con una alegría, que mi respuesta no tiene palabras, pues mi respuesta tiene maravillosamente se encuentra aquí esta mañana. Mis respuestas son ustedes, estudiantes, de varios compañeros de viaje que están en la escuela, estudio, formación. Este proyecto para entender puntos, para compartir puntos de lo aprendido, más allá de los audios. Explico. Hace unos meses, en el mes de junio, este año 2023, estamos en un proyecto llamado Club de Radio Podcast, con un pequeño grupo de estudiantes comprometidos que decidieron aportar en las redes sociales que agregan conocimientos propios de la escuela, experiencias de vida y los valores que están iniciados como sociedad. Es decir, que al ver la necesidad de llevar la lucha donde ellos echan actividad, decidieron ellos encontrar sentido y me preguntan ¿por qué? ¿Por qué hacer esto? A llevar la lucha donde ellos estudian. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué es necesario llevar esta lucha? O sea, llevar valores donde hacen falta. Y para este, mi compañera, más compañeros, y amigos que nos acompañan, necesita formar un pensamiento crítico, es decir, una capacidad de distinguir entre los valores y los indicadores de conocimiento, que vamos construyendo con las opciones que pueden ser congregadas. Es así como encontramos un sentido con el taller, que también se dice, fortalecimiento de la competencia de pensamiento crítico, que los alumnos emplean a través del análisis positivo de temas diferentes. Estos 5 compañeros que al reunirnos aquí cada sábado del 3 de noviembre fortaleceremos uno de los puntos de la pregunta de ¿por qué hacemos esto? Al recibir conocimientos, recursos, ya. Después, siendo las 8:25 de la mañana, comenzamos a darle más sentido, no más sentido, y comenzamos a darle más sentido a esta pregunta de carácter mental, un taller de radio y podcast de su tercera edición. Y con la bienvenida y bienvenidos.
A continuación, compañeros, la conferencia del grupo Carmen Carter, titulada El análisis reflexivo y la interactividad en la comunicación social estudiantil, lo que espera el Instituto de la audiencia. Bueno, palabra suya. Manera que realizar un programa de radio, realizar un podcast, en apariencia puede ser sencillo porque ustedes encienden la radio o bajan un podcast y dicen, qué padre, en media hora, 15 minutos, yo me entero, me informo, me cultivo, pero en verdad desconocemos todo lo que hay detrás de estas emisiones, todo el proceso creativo, todo el trabajo, todas las trasnochadas, incluso como equipos, todos los desacuerdos que luego se convierten en reuniones de hermandad y de convivencia de una familia. Sistema de Enseñanza Abierta del Colegio de Bachilleres de Chihuahua. Buenos días a todos y a todas, incluyendo a los niños que estamos viendo también su compañía en este bonito evento. Nuestro tema de la conferencia es el análisis reflexivo y la interactividad en la comunicación social, lo que espera y lo que necesita la audiencia. ¿Cuántos de ustedes escuchan la radio? Levantando la mano, por favor. Qué bueno. Eso es maravilloso saber que hay gente que todavía tiene ese sentido de poder cultivarse, informarse y sobre todo entretenerse al encender la radio y conectarnos con el mundo y con personas que nos comunican sus emociones, sus sentimientos, sus ideas y su forma de ver el mundo. Eso es maravilloso porque la radio es un medio de comunicación masiva que une a las personas y que les brinda lo mejor, que es el conocimiento y el contacto con el mundo y la realidad. Según los autores del libro de comunicación, los señores Francisco de la Torre Cermeño y de la Torre Hernández, que son familiares, en 1897 se estableció comunicación inalámbrica por primera vez, gracias a los experimentos que hizo un gran hombre, Guillermo Marconi. Este hombre aprovechó los conocimientos de la época, las exploraciones de físicos que lograron hacer de la radio un medio de comunicación. Este hombre es considerado el padre de la radio, el inventor de la radio, puesto que perfeccionó todos estos conocimientos de la época. A principios del siglo XXI, para ser exactos, nadie, incluyendo este hombre tan sabio, interesado por la ciencia, imaginaron el poder que tendría este medio masivo de comunicación y que todavía hasta nuestros días sigue teniendo una influencia poderosa, pese a que gracias a las tecnologías están surgiendo otras formas de comunicación. Originalmente el uso de la radio estaba destinada para cuestiones marítimas, es decir, destinada para
guiar a las embarcaciones, que obviamente no tenían contacto con vía terrestre, y de esta manera podían explorar las diversas problemáticas que tenían en alta mar y pues informar sobre su travesía. En abril de 1912 ocurrió un acontecimiento que todos ustedes y yo conocemos gracias quizá a la cinematografía o a las historias que nos cuentan del hundimiento del Titanic, que todos tenemos una visión romántica de la historia y que muchos de estos acontecimientos cinematográficos pues se basan en la vida real. Este hundimiento del Titanic fue el acontecimiento que consolidó la legislación para que la radio se estableciera como un medio de comunicación, pero sobre todo como un medio para guiar las embarcaciones. Fue hasta el año de 1919, para ser exactos, cuando empezó a funcionar la radio gracias a la corporación americana que le permitió pues establecer comunicación inalámbrica. Los radioescuchas pudieron entonces, a partir de este momento, construir un aparato receptor que llevaba pues, en sus orígenes información a la audiencia. Y la transmisión de los programas inicialmente eran con fines informativos, de entretenimiento y como apoyo a la creciente comercialización a través de estos medios. La radio pues ofreció a los empresarios la oportunidad para explotar su gran potencial económico y sobre todo pues muy redituable, sobre todo para la industria del entretenimiento. A partir de este hecho pues comenzamos a ver otros hallazgos interesantes. Hubo personas interesadas por incursionar en este medio masivo de comunicación y surgieron figuras muy notables que me llevaría bastante tiempo pues recordarlas, pero queda en mi memoria y en los libros y en las fuentes que investigamos la presencia de Orson Welles. Orson Welles de la CBS en los Estados Unidos pues era un locutor con unas habilidades tremendas para narrar. Su potente voz y su capacidad histriónica lo llevó a interesarse un día a hacer un experimento en la radio y se le ocurrió contar la historia de la guerra entre dos mundos, en donde él, con su capacidad persuasiva, nos cuenta una historia de ficción en donde le cuenta al radioescucha que hemos sido visitados por los marcianos y que vienen a acabar con el mundo. Y esa historia tan convincente hizo que muchas personas entraran en pánico. De hecho, toda la ciudad entró en pánico porque pensaron efectivamente que los marcianos habían llegado a la Tierra. Posteriormente, esto fue motivo pues, de muchas historias de ciencia ficción, incluso pues, de la visita de los ovnis, etc. Pero este hallazgo, esta aventura de Orson Welles permitió que la radio alcanzara otros terrenos y se convirtiera también en un medio para entretener a la gente a través de las narraciones como esta, que llamaban mucho la atención. Los empresarios de la época vieron todavía esa potencia, ese potencial que tuvo la radio y empezaron a utilizarla como un medio, vuelvo a enfatizar, de comercialización. Por esto y más, la radio representa todavía hasta nuestros días un medio de comunicación que nos hace escuchar música, noticias, juegos de béisbol, de básquetbol, en fin, de todos los deportes, escuchar la voz de cronistas para hacer comentarios, conocer el estado del tiempo, informarnos sobre los acontecimientos locales, internacionales y mundiales, y además obviamente conocer la hora exacta o amanecer todos los días con el corazón y el ánimo de tener un día muy agradable. En nuestro país, el surgimiento de la radio pues es relativamente reciente, hace unas cuantas décadas. Se inició al concluir precisamente el movimiento armado, la Revolución Mexicana, y precisamente este acontecimiento fue transmitido en algunas estaciones, obviamente pues con breve tiempo al aire. No obstante, el público se pudo enterar pues de los hechos más relevantes que sucedieron.
El 18 de septiembre, precisamente de 1920, la radio se consolida en nuestro país y comienzan a surgir muchas estaciones de radio en diferentes localidades de la República. Y así, pues, es evidente que tenemos que mencionar que la XCW, que es la estación de América en la Ciudad de México, se inaugura por primera vez para darle una proyección enorme y tener una influencia poderosa, no solo como una estación que permitía la programación de diversos programas, sino porque también permitió que llegara hasta la radio hasta diversos rincones de la República. En el centro de la capital fue el 18 de septiembre de 1930, cuando un hombre que es recordado como Leopoldo Samaniego anunció por primera vez: amigos, esta es la XCW, la voz de América Latina desde México. Y fue todo un acontecimiento nacional. El programa inició con la participación, pues, del medio musical, la orquesta típica, que estaba organizada e integrada por un grupo de policías que dirigía Miguel Lerdo de Tejada, y le siguieron, pues, guitarristas como Francisco Ortiz Tirado, como otros grandes compositores, quienes interpretarían canciones de gran calidad y de orquestas sinfónicas a través de este medio. Luego quiero decirles que ahora cualquiera de nosotros puede grabar un podcast teniendo cuidado con la locución, con ciertos ejercicios que nos permitan ser escuchados y entendibles. Pero en aquellos tiempos ser locutor era toda una profesión que ameritaba que fuera que los hombres y mujeres interesados en participar en este medio masivo de comunicación realmente estudiaran y se prepararan, no solamente con conocimientos universales, sino que tuvieran una voz maravillosa. Y así una persona que tenía una voz linda en la cuestión del género femenino, o una voz grave y portentosa hablando de los hombres, tenían las posibilidades ideales para poder hacer locución en radio. Era algo difícil participar en un programa radiofónico, y bueno, estas cuestiones hoy en día ya no tienen tanta relevancia. Hoy en día cualquiera que se interese por difundir la cultura, por educar, por entretener, que tenga buena voz y se prepara, puede hacer perfectamente un programa de radio, como los jóvenes lo hacen en el Colegio de Bachilleres y como muchos de ustedes lo van a hacer o lo continúan realizando. Me vuelvo a remontar a los inicios de la radio también para continuar diciéndoles que además de ser profesionales de la radio, pues hubo un sinfín de locutores que brillaron por sus capacidades histriónicas de locución y su gran capacidad cultural para informar. Destaca Luis Cáceres, un novelo que destacó por su mente ágil para dar noticias a través de la radio. Arturo de Córdoba, que además en la época de los 50, en la época de oro del cine mexicano, pues era un gran actor que filmó muchas películas al lado de mujeres hermosas como María Félix. Este hombre tenía una voz tan hermosa que lo invitaron a participar y hacer radionovelas precisamente y transmitirlas a través de este medio masivo de comunicación. Dante Aguilar, Meón Miche, Ignacio Santibáñez, Joaquín Grajaldez fueron grandes locutores que trascendieron y dejaron huella en el México antiguo. A los años de la fundación de la XCW también hubo una etapa en la que se presentaron pues radionovelas como Los Tres Mosqueteros, que estaba basada pues en una obra literaria, Los Pérez García, San Martín de Porres, puesto que nuestro pueblo mexicano siempre ha tenido inclinación y una ferviente religiosidad. Gutierritos, que era un hombre que trabajaba para una empresa y era pues manipulado y medio utilizado por su esposa y su familia. Calimán, cómo no hablar de Calimán, un héroe que enamoró a muchas mujeres porque tenía una voz bellísima. Y quiero confesarles que en mi hogar mi madre escuchaba la radio a todo volumen. Yo tenía 6 o 7 años
y me encantaba escuchar todos los programas habidos y por haber, pero yo estaba enamorada de Calimán y todavía en este momento platicando de él escucho su voz en mis oídos y considero que él tuvo mucha influencia, este personaje, para que luego yo me interesara por la radio y hacer programas pues de corte juvenil. ¿Cómo no reconocer y recordar la radionovela de Oyuki, que era precisamente una japonesita muy bella que estaba enamorada de Irving y que nos contaron una historia de amor inolvidable? O también se me pasan tantos programas como El Derecho de Nacer, que también está basado en una novela latinoamericana y que se hizo muy popular en México. Luego la televisión pudo rescatar estos programas y los llevó pues a escena, y fueron novelas que trascendieron hasta a nivel internacional y le dieron un papel enorme e importante a México precisamente por estas radionovelas, que todavía hasta hoy las radionovelas siguen siendo pues muy populares y le siguen dando fama a nuestro país. En la década de los 40, la radio tiene un auge esplendoroso gracias a que las clases sociales altas pudieron invertir en ello. Por ejemplo, en la Ciudad de México surgieron colonias como Polanco, Anzures, El Valle, las cuales permitieron que muchos personajes figuraran aquí con gran éxito. En la época de los 50, tristemente desaparecieron muchas figuras interesantes que participaban para la radio, como Pedro Infante, como Ernesto Cortázar y una compositora maravillosa que se llamaba María Grieber y que hoy en día pues siguen escuchándose sus composiciones. Podemos encontrar entonces que la radio se convirtió en el espacio idóneo para informar, para divertir, para entretener, para escuchar nuestras melodías favoritas. Y pues en los tiempos de la industria de la radio ha habido grandes cambios. Actualmente está por transformarse la radio y bueno, yo todavía estoy en ese proceso de transición de saber qué puede suceder, porque quizá probablemente mi incursión en la radio análoga y tradicional pues me lleva a rescatar todas sus bondades y me es casi imposible migrar hacia lo que las nuevas generaciones y la época me obliga, si quiero estar en el gusto de la audiencia y si quiero captar la atención de los jóvenes, de las nuevas generaciones. En este sentido, pues la radio enfrenta un entorno de competencia por la escucha y surge el podcast, que es precisamente un espacio muy similar a lo que hace la radio y que tiene muchas bondades, que precisamente por esas bondades está compitiendo duramente con la radio análoga. El podcast demanda necesidades que están en proceso, ¿no? Y pues ya transcurridos 20 años en algunas naciones del primer mundo, los podcasts no son nada nuevo. Tienen alrededor de 20, si no me equivoco, un poquito más de años, ya con una influencia tremenda en sus espacios. En México el podcast es relativamente nuevo, 10 años aproximadamente, si no me equivoco, y todavía falta que grandes bondades que tiene y que si puede lograrse, pues es fenomenal porque alcanzará las grandes. De acuerdo con la página web radioespaña.com, existen diferencias claves entre lo que hace la radio análoga o tradicional y los podcasts. Uno de los mayores beneficios de los podcasts, según esta fuente, es su disponibilidad y su accesibilidad en línea. Es decir, los oyentes pueden escuchar un audio desde cualquier lugar donde se encuentren, desde tu cama si quieres, hasta en cualquier hora y cualquier tipo de programa. Esos son los grandes beneficios del podcast. Además, utiliza ciertas cualidades como la radio tradicional que permite pues que también estos programas sean de calidad. Por el contrario, la radio exige que el oyente sintonice una estación de radio en una estación determinada y escuchar un programa determinado. No hay posibilidades de esta multifacetidad que da la radio o el podcast, perdón.
Para los usuarios también, como les dije, pues es muy sencillo acceder a material de audiocasts o podcasts porque es además económico y la posibilidad de que convergen con las redes sociales, pues eso le da mucha más flexibilidad. Con respecto al contenido y el formato, los programas de radio suelen tener una programación más estructurada, también exigen el patrocinio de empresas y también un día y un lugar asignado. Los podcasts, por el contrario, tienen una duración variable. Ustedes pueden realizar un audio de este tipo el tiempo que quieran, los contenidos que deseen abordar. Aquí la única excepción es que tienen que buscar sus propios patrocinadores, empresarios que estén dispuestos a apoyarlos para que tenga éxito su proyecto. Respecto a la producción y los costos en términos de producción, los programas de radio generalmente requieren un equipo grande para poder realizar las diferentes etapas que conlleva la etapa de preproducción, producción y postproducción. Un equipo que debe estar conformado por especialistas en el manejo de este tipo de medios, de las TICs, personas que tengan una buena voz, personas que sean muy creativos para elaborar guiones, personas que sepan editar, personas que salgan al campo para poder explorar diversos géneros periodísticos, de tal manera que realizar un programa de radio, realizar un podcast, en apariencia puede ser sencillo porque ustedes encienden la radio o bajan un podcast y dicen, qué padre, media hora, 15 minutos, yo me entero, me informo, me cultivo, pero en verdad desconocemos todo lo que hay detrás de estas emisiones, todo el proceso creativo, todo el trabajo, todas las trasnochadas, incluso como equipos, todos los desacuerdos que luego se convierten en reuniones de hermandad y de convivencia de una familia. Esto es en cuanto a producción y costos. En cuanto a interacción y participación, los podcasts ofrecen a los oyentes una mayor posibilidad de trascender, ya que pueden escucharse aquí y en Roma, en todas partes del mundo. Eso permite un podcast. En cambio, los programas de radio, salvo que la radiodifusora tenga acceso al internet, pues obviamente tiene limitaciones geográficas y de espacio y de difusión. En este sentido, puedo también comentarles que la radio es más unidireccional que los podcasts. La principal característica de la radio es que se transmite en vivo, en cambio, el podcast, a diferencia de ella, hay que definir que puede explotar ambos formatos. No solamente la transmisión grabada, sino también puede salir al aire en vivo y a todo oído, más que a todo color. La radio como fenómeno de democratización para llegar a las masas se creó en 1920 con estas posibilidades. Así cualquier persona que tuviese un micrófono a la mano podía aspirar a ser locutor, llenando los requisitos que les comenté al principio sobre la profesionalización. En los 2000, los usuarios empezaron a tener más posibilidades para escuchar programas fuera del aire, por ejemplo, programas que se transmitían en internet, y esto le da el paso, a seguir explotando lo que hoy conocemos como el podcast. ¿Qué podemos decir o rescatar de la radio análoga o la radio tradicional? Que encontramos una audiencia fija, permanente. Si ustedes tienen esta costumbre de escuchar la radio tradicional, probablemente muchos de ustedes ya tienen un programa que siguen desde hace décadas o que transmiten un fin de semana o un día en específico y que les gusta disfrutar cada noche o cada tarde según la hora de transmisión. Además, es cómodo escucharlo en tu habitación. Únicamente el problema es que no podrás escucharlo fuera de otro lugar, puesto que tienes que sintonizar una radiodifusora. Es una producción simple que solo requiere un micrófono y una persona preparada para lograrlo. Y además, conquista una parte de la audiencia. Tiene un mercado integrado, prácticamente un programa radial. No deberá de ocupar mucho tiempo al aire porque tiene costos, pero estos costos son pagados por gente que patrocina, empresas que gracias a la publicidad permite que estos programas continúen en el aire. Y los podcasts
pues nos permiten evitar este tipo de problemáticas, de tal manera que si alguno de ustedes es perseverante, se profesionaliza o se cultiva en la cuestión de la producción radiofónica y es bastante, pudiese decir, apasionados de este medio de comunicación, pueden tener éxito, porque pues además exige una entrega total. Realizar un programa de radio de calidad exige entrega, pasión y sobre todo tiempo personal. Actualmente en México, para hablar un poquito y no mucho de los podcasts que tienen éxito, para que tengan una idea de los contenidos que se transmiten al aire, puedo hablarles de La Cotorrisa, que es un programa que relata anécdotas en inglés. Prevalece bastante en los podcasts los relatos de misterio y de terror, relatos de la noche. También programas como La Corneta, que son de carácter cómico, o aquellos que rescatan leyendas legendarias, leyendas y mitos legendarios, tanto locales como nacionales. La psicología es una temática que abordan mucho los podcasts contemporáneos, en donde la gente busca una solución a sus problemas emocionales o incluso mentales, y hay locutores muy diestros en poder transmitir programas con este tipo de contenido. Lo paranormal encanta a los mexicanos y muchos actores cómicos, como ustedes recordarán a Franco Escamilla, que yo admiro mucho, pero que tiene un poquito de lenguaje soez para transmitir sus programas, pues es genial. Marta de Baile, que se orienta al público femenino, o un Marco Antonio Regil, que es también conductor de televisión, un Carlos Loret de Mola, que tiene un programa pues informativo y de carácter periodístico. Todas estas personalidades que se movían en otros escenarios ven y han visto el potencial de los podcasts y por ello se están dedicando de lleno a ello y teniendo un éxito pues reconocible. Jordi Rosado para los jóvenes, o Diego Rusarini si les gusta reflexionar y pensar, que es un hombre muy inteligente que aborda temas de filosofía, de superación, de corte social, de corte científico. Y bueno, sin duda estas demandas están claramente definidas por los escuchas modernos. Estamos de acuerdo en que los podcasts están ganando un terreno muy amplio y posee un potencial tremendo para quien quiere incursionar y ganar pues algo de recursos a través de la producción de podcasts. Es campo fértil, aunque quiero decirles que es tan fértil que muchas personas quieren realizar podcasts, pero el problema que observamos es que muchos de estos primeros indicios pues no permanecen mucho en el tiempo, es decir, se convierten en oportunidades que solamente son explotadas 6, 1 año, 2, y luego por todo lo que implica la realización a veces son abandonados, salvo aquellos que verdaderamente tienen pues la pasión y el interés por explotar este medio masivo de comunicación. Por todo lo anterior, es ineludible el avance de los podcasts. Vuelvo a reafirmar que se impone gracias a las TICs que están marcando hoy de moda, pero quiero decirles también que no compite con la radio análoga y la radio tradicional, y no compite porque ambos medios tienen un potencial tremendo y tienen cualidades y características que probablemente puedan combinarse y fusionarse en un momento, pero en lo personal me parece casi imposible que el contacto humano en una entrevista en la radio tradicional, en donde puedes ver y sentir a las personas y intercambiar ideas, pues es sumamente enriquecedor. Claro que el podcast permite que tú desde la habitación de tu casa grabes un programa y hagas lo que quieras con él, por supuesto, pero creo que la radio como medio masivo de comunicación pues necesita del contacto humano para poder existir, y eso es algo que los podcasts no van a tener si es que no se transmite y se explota más este medio vivencialmente, es decir, si es que no decidimos un grupo de personas transmitir pues a través del podcast en vivo un programa. La radio análoga tiene una historia enorme y valores que no pueden quedar atrás, no pueden olvidarse, no se les puede dar carpetazo
porque la radio nos ha dejado una herencia de locutores, de narradores, de cronistas, de personas que informan calidad, que informan objetivamente y que nos entretienen todos los días. Toda la herencia, los aspectos que dieron fama a la radio análoga o tradicional debe de mantenerse en el tiempo, y entonces, como una parte fundamental de las tradiciones orales populares, la radio debe heredar a los podcasts toda esa herencia y ese patrimonio que necesita ser explotado. Por ejemplo, la calidad de los contenidos por los que hoy necesitan los podcasts pasar. No dudo que hay podcasts, si los he escuchado, con gran calidad, pero prevalecen bastante los podcasts que aún tienen mucho por hacer en materia de este tipo. La permanencia de las producciones es necesaria, no es solamente para los chicos que están experimentando esta opción que ofrece el SEA, que es maravillosa y que yo los invito a que la exploten al máximo. No es un entretenimiento ni es un proyecto que puede durar unos cuantos días o un mes. Es un proyecto que exige compromiso social, es un proyecto que exige profesionalismo, porque hablar frente al micrófono para llegar a la audiencia requiere que tengamos ética, que tengamos cuidado con lo que informamos, porque informamos, educamos, orientamos y tenemos una influencia poderosa. El hecho de pensar que alguien toma un micrófono solo para entretener, hacer uso indebido de la lengua o del lenguaje, pues a mí me parece que es falta de respeto o es falta de compromiso ético en ese sentido. Aunque es respetable pensar que muchas personas lo hacen para entretener, pues considero que hace falta rescatar esos valores que la radio en sus inicios promovió con sumo cuidado y que hoy en día pues deben de prevalecer. Obviamente el rescate de contenidos más culturales. Es verdad que todo el mundo lo que quiere hoy en día, dado nuestra vida vertiginosa y de estrés, lo que queremos es escuchar música, relajarnos y ya, pero también es necesario saber que las personas aprendemos y que el medio masivo de comunicación llamado radio nos ofrece no solamente conocimiento, como lo dije anteriormente, sino un acceso a la cultura y a otras formas de vida y a otras formas de ver el mundo. La promoción de la lengua, del uso del español en especial, porque soy una persona que trabaja pues en México, es necesario rescatarlo. Cierto que hay muchos modismos que nos permiten explorar diferentes códigos de comunicación y los jóvenes lo hacen de manera maravillosa, pero también es importante rescatar el correcto uso del lenguaje y sobre todo rescatar las lenguas orígenes que están quedando en el olvido y que a través de ellas podemos rescatar un sinfín de tradiciones orales populares producto de la herencia de nuestra identidad y de nuestros ancestros. Nuestros grupos están siendo olvidados, solo unos cuantos personas interesadas que viven o que tienen contacto con comunidades rurales están interesados en difundir estas lenguas, pero creo que es una corresponsabilidad de todo el mundo rescatar lo valioso, y la lengua es algo que debe cuidarse y debe preservarse a través de los medios masivos de comunicación también. Las nuevas generaciones requieren el desarrollo de capacidades críticas y analíticas, y por eso estoy aplaudiendo la labor que el maestro encabeza con el proyecto de radio que tiene pensado realizar en el SEA, porque lo que queremos es que los jóvenes no nada más se diviertan y disfruten la vida, sino que también se eduquen y que aprendan a investigar y a enterarse de los problemas sociales que tenemos en nuestra vida, y que ellos son capaces de, a través de la investigación, el análisis, pues obviamente hacer propuestas de cambio que ayuden a nuestras sociedades a mejorar. Un pueblo inculto, pues es un pueblo que avanza lento. Un pueblo que se cultiva, obviamente tiene un desarrollo pleno. Un pueblo que se cultiva tiene contacto con otras culturas y también permite el crecimiento y el desarrollo, no solamente del país, sino de las propias personas. Por tanto, la radio, tanto análoga como los podcasts que tienen una influencia poderosa, cumplen con ese objetivo de cultivarnos, de informarnos y de llevarnos a mundos inimaginables a través de las imágenes auditivas que se crean cuando escuchamos una radionovela, cuando escuchamos una
canción, cuando oímos a un cronista que nos encanta como narra una nota, cuando tenemos contacto con nuestros pueblos, cuando nos cuentan sus historias, su cultura, cuando nos transmite su identidad y nos hacen sentir que formamos parte de un todo universal y que gracias a ello los medios masivos de comunicación pueden lograr su permanencia y su trascendencia en el espacio y en el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que necesitan las nuevas generaciones? Toda esa herencia de la radio tradicional y análoga que ofrecen mucho, todo lo que les acabo de platicar y que me faltó mucho compartirles, pero creo que también lo que hace falta es el interés de locutores que tienen experiencia en la radio tradicional para transmitir todos esos consejos y esas experiencias que pueden ser muy explotables y valiosas para las generaciones que quieren incursionar en el podcast. Déjenme comentarles que el interés de tener un programa de radio en el Colegio de Bachilleres, en donde he tenido experiencias plenas de vida y en donde he tenido la posibilidad de ver el crecimiento de jóvenes que hoy en día son locutores, son personas que trabajan en la televisión o son personas o maestros que imparten clases, me hacen sentirme muy orgullosa, pero además en este programa de radio hemos podido explotar precisamente esto que les comento, la posibilidad de conformar un grupo de jóvenes que realizan diferentes funciones para poder producir un programa de calidad para los jóvenes y para la familia en general. Y yo espero también que lo que el Colegio de Bachilleres ha logrado a través de este programa, pues también siga formando parte de la herencia que vamos a compartir con los compañeros que continúan explorando los podcasts. Así que a todos ustedes interesados por producir algún programa de radio, los invito a que exploren toda la potencialidad que tienen los podcasts, que rescaten lo que nos ofrece la radio tradicional y que con estas dos formas de hacer comunicación hagamos un programa maravilloso. Con esto cierro mi plática, con esta invitación, y felicito al CEA, a sus directivos, a los maestros que están implicados en este nuevo proyecto, porque sé que van a tener mucho éxito. Muchas gracias. Bueno, damos gracias a la maestra, una gran compañera del colegio y consejera en este ámbito de la radio, de los podcasts, lo que es la comunicación social. Quiero comentarles que gracias a la maestra, a su trabajo que está realizando, tenemos una oportunidad, el SEA de próximo sábado 25 de noviembre, ¿verdad? Sí. Tenemos nuestra primera participación como sistema abierto para un programa de radio, ya está pregrabado, estamos en la maestra y pues bueno, estamos en espera, sí. Segunda participación, porque la primera fue una entrevista, ¿verdad? Sí es cierto. Esta ya es un programa completo, ¿verdad? Como parte del programa. En ese sentido, como programa completo, esa sería la primera, ¿verdad? Un programa completo, pregrabado. Y el motivo de ese programa es el efemérides del día, que es el Día de la No Violencia contra la Mujer. Les invitamos a escuchar el programa. Va a ser el sábado 25 de noviembre a las 4 de la tarde, ¿verdad? Así es, cordialmente invitados para escucharlo a través de Radio Universidad, 88.1 del FM y con el maravilloso equipo del maestro Marcos. Gracias. Gracias.